Nosotros somos el equipo 7 y le vamos a presentar los principales mecanismos genéticos. Bueno, yo les hablaré de la división celular, que es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Este proceso se puede hacer de dos maneras. La primera es la mitosis, que es un proceso que te asegura que al final estará un resultado de dos células hijas idénticas. La mitosis se divide en fases. La interfase es donde la célula crece, replica su ADN y se prepara para iniciar la mitosis. Esta es la imagen A. En la profase se produce toda la condensación de todo el material genético. Esta es la imagen B y aquí podemos decir que es la primera fase de la mitosis. En la segunda fase de la mitosis, que es la metafase, la imagen C, los cromosomas se condensan y se pueden distinguir cuando se alinean en el centro de la célula. En la tercera fase, que es la anafase, es cuando los cromosomas duplicados son separados. Las cromatinas son desplazadas a polos opuestos de la célula en división por el meótico para que cada célula hija herede una copia de cada cromosoma. Y la fase 4, que es como la última, es la telofase. La cromatina se desespiraliza y las cromosomas ya no son visibles. Aquí reaparece la membrana nuclear y los nucleolos. Todo vuelve a su estado normal y se vuelve a repetir el proceso. Y por último está la citocinesis, que es la separación del citoplasma para dar como resultado dos células hijas. Otra manera de la división celular es la meiosis. Esta es muy similar a la mitosis, ya que tiene fases similares, pero esta al final de su ciclo tendremos como resultado cuatro células haploides. La meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. En la primera se separan los cromosomas homólogos y en la segunda se separan las cromátidas hermanas. Aquí podemos decir que la meiosis 1 es la mitosis, ya que ocurre exactamente lo mismo. Las fases de la mitosis 2 son profase 2, donde los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Aquí se forma el uso entre los centrómeros que se han desplazado a los polos de la célula. La metafase 2 es cuando las fibras del huso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. En la anafase 2, las cromátidas se separan de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Y por último, la telofase 2. Aquí hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares. Desaparece el uso acromátido. Los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis. Bueno, a mí me toca hablar sobre la transmisión de genes. Como se ve en la imagen, son unos alelos, que es cada una de las dos o más versiones de un gen. Esta se encuentra en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto, pero en cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para los genes. El patrón de herencia autosómica recesiva es cuando solo se expresa el individuo que es homocigoto para un par de alelos. Es decir, para manifestarse la acción del gen debe encontrarse en doble dosis
Como se ve en la imagen, del lado izquierdo viene que los cuadros son el hombre y los círculos son la mujer. El que está en blanco es el sano o el no portador. El que está en gris es el que es portador pero no está afectado, y el negro es el que está afectado. Entonces se podría leer que, por ejemplo, un portador hombre tiene hijos con una mujer sana y de ellos tienen 3 hijos. 2 van a ser portadores, un hombre y una mujer van a ser portadores, y un hombre va a estar sano. Luego, en otra familia, un hombre está sano y una mujer es portadora. Al tener hijos, va a salir un hombre y una mujer sano, pero va a salir un hombre portador. Entonces, al momento que la mujer de la otra familia portadora y el hombre portador de la otra familia se juntan, tienen probabilidades de que nazca un hombre portador y una mujer portadora, una mujer afectada y un hombre sano. En la herencia autosómica dominante, esta es determinada por los genes localizados en los autosomas y se manifiesta por la acción de un solo miembro de un par de alelos que son heterocigotos. En la imagen se ve que el cuadro blanco es un hombre no afectado y el círculo blanco es una mujer no afectada. El cuadro gris es un hombre afectado y la mujer, el círculo gris es una mujer afectada. Entonces es un hombre afectado se casa con una mujer no afectada y tienen hijos. Entonces puede salir una mujer afectada, un hombre no afectado, una mujer afectada, otro hombre no afectado y un hombre afectado. La primera mujer afectada se casa con un hombre no afectado. De ello tienen 4 hijos. Nace una mujer no afectada y un hombre no afectado, pero los otros 2 nace una mujer afectada y otro no afectado. Luego, el hijo no afectado no se casa con nadie, ni la hija no afectada. El que no está afectado se casa con una que no está afectada, por lo cual sus 4 hijos no están afectados. Pero el hombre que está afectado se casa con una mujer que no está afectada, entonces van a nacer una mujer afectada, un hombre no afectado, una mujer no afectada y un hombre afectado. La herencia autosómica codominante. En este caso, ambos alelos se manifiestan como dominantes. Los pedigrís de estos rasgos recuerdan a la herencia anterior, pero con un ligero cambio por el hecho de que ambos alelos son identificables. No sé muy bien cómo se lee la imagen, pero la voy a intentar leer. Así que una disculpa si está mal. En este caso, viene que el cuadro negro y el círculo negro son homocigotos A para el fragmento de 14 KB. El cuadro y el círculo blancos son homocigotos A para el fragmento de 16.5 KB. Luego viene un cuadro y un círculo
con la mitad blanca y la mitad negra, los dos. Esto es homocigoto A para los fragmentos de 14 y 16.5 kb. Entonces, por lo que yo puedo decir es, se lee que 14 sobre 14, que es el cuadro negro, pues se junta con... No, un homocigoto de 14 se junta con un homocigoto de 16.5. De esto tienen 3 hijos, entonces van a ser como que un hombre con 16.5 sobre 14, una mujer con 16.5 sobre 14 y un hombre con 16.5 sobre 14. Estos 3 son homocigotos A. Luego el último hombre se casa con un homocigoto 16.5, entonces van a ser un homocigoto mujer de 16.5 y van a ser un hombre homocigoto de 16.5 sobre 14. Bueno, ahora les hablaré sobre las leyes de Mendel. La primera de las leyes es el principio de la uniformidad. Esta nos dice que si cruzamos dos razas puras que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí. Esto en términos fenotípicos o genotípicos. Un ejemplo es que si en una pareja el padre tiene los ojos marrones y la madre los tiene verdes, lo más probable es que el niño herede el color del padre, al tratarse del alelo más dominante. Pero esto no siempre sucede así, ya que todo dependerá de los genes que tengan los abuelos del bebé, y en este caso del color de sus ojos. La segunda ley es el principio de segregación. Esta consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación tendrá lugar en una generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. Esto quiere decir que el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4. Un ejemplo es que si se cruzan dos individuos de la primera generación que contienen cada uno un genotipo dominante, por ejemplo, la primera persona tiene el color marrón y uno recesivo y esta persona tiene el color azul, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción de 1 de 4. La última ley es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Con esta concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Esto, por lo tanto, pues el patrón de herencia de un rasgo como el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo como el color del pelo. Mi nombre es Dana y yo les hablaré sobre los patrones de herencia, comenzando con la herencia autosómica recesiva. Esta se da cuando un alelo alterado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado se puede expresar la enfermedad. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales o autosomas, pudiendo afectar a los futuros hijos e hijas. Algunas enfermedades de esta herencia
es la fenilcetonuria, fibrosis quística, algunos tipos de hemocromatis, algunos tipos de osteogénesis imperfectada, algunos tipos de retinosis pigmentada y otra de las herencias es la autosómica dominante. Se da cuando el alelo alterado domina sobre el normal y basta con una sola copia para que la enfermedad se exprese. Cada persona que sea afectada tiene un progenitor afectado y con una probabilidad del 50% con cada hijo que herede este alelo mutado y así se desarrolle en la enfermedad autosómica dominante. Normalmente se da en todas las generaciones de una familia. Las enfermedades de esta herencia son acondroplasia, enfermedades de Huntington, neurofibromatosis, síndrome de Marfan. Estas son algunas y pues ahí como ven en la presentación hay otras enfermedades. Otra herencia de las que les voy a hablar es la herencia ligada al cromosoma X recesivo. Se desarrolla cuando el alelo alterado ahora es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se logra expresar esta enfermedad. Algunas enfermedades de esta herencia son las distrofias musculares de Duchenne y Berken, hemofilia, algunos tipos de retinos pigmentaria. La herencia ligada al cromosoma X dominante se da cuando el alelo afectado es dominante sobre el normal. Con una sola copia basta para que la enfermedad pueda expresarse y su gen se encuentra en el cromosoma X. Algunas enfermedades de esta herencia es acondroplasia, enfermedades de Huntington, como también lo mencionamos en otra de las herencias, la herencia autosómica dominante, también lo mencionamos, algunos tipos de osteogénesis infectada. La última herencia que les voy a hablar es autosómico codominante. Esta afecta cuando el niño hereda una sola copia de un gen mutado de uno de los padres. Generalmente, si la madre o el padre tienen un gen mutado, el niño presenta una probabilidad del 50% de heredar este gen mutado. La citogenética es la rama de la genética que estudia el material hereditario dentro de la célula. Se refiere principalmente al análisis de la estructura, función y comportamiento del ADN que se condensa durante la división celular y forman los cromosomas. Los cromosomas son estructuras complejas ubicadas en el núcleo de la célula que están compuestas por la cromatina. Cada cromosoma está estructurado por 7 partes. La primera es la cromatida, que es la unidad longitudinal que forma el cromosoma y que está unida a su cromatida hermana por el centrómero. El centrómero es la región estrecha de un cromosoma que divide a cada cromatida en dos brazos, el brazo corto y el brazo largo. El brazo corto es el brazo que resulta de la división por el centrómero y la cromatida. Se le denomina brazo Q y se le coloca en la parte superior en el diagrama. El brazo largo es el brazo que también resulta de la división por el centrómero de la cromatida, se le denomina brazo P y por conversión en los diagramas también se le coloca en la parte inferior. El telómero corresponde a la porción terminal de los cromosomas que, si bien morfológicamente no se distingue, cumpliría con la función específica de impedir que los extremos cromosómicos se fusionen. La constricción secundaria es la región del cromosoma ubicada en los extremos de los brazos, que en algunos cromosomas corresponde a la región organizadora del nucleolo, donde se sitúan los genes que se transcriben como ARN. Y el satélite, que es el segmento esférico del cromosoma separado del resto
por la constricción secundaria. Anormalidad del cromosoma. Una anormalidad cromosómica puede afectar el número de cromosomas, la estructura o su composición. Si el material encontrado en los cromosomas está equilibrado para que se encuentre la cantidad esperada de cada cromosoma, no ocurren anormalidades. Pero si se altera este equilibrio, ocurren anormalidades cromosómicas y se puede causar un amplio rango de anormalidades, por lo general defectos congénitos o muerte del embrión o feto antes de nacer. Si el individuo logra nacer, puede enfrentarse a enfermedades o problemas de crecimiento y de desarrollo. Técnicas de estudio. Este estudio es realizado con técnicas de bandeo cromosómico, que es la citogenética clásica, o de hibridación in situ de sondas marcadas en forma fluorescente, que es el FISH, que permiten analizar la estructura y número de cromosomas de una célula. Bueno, en la expresión génica está la modificación de histonas, que es un proceso de traslación importante, que desempeña un papel dominante pues en esta expresión. Afecta cambiando la estructura de la cromatina o con el reclutamiento de los modificantes de la histona. Luego está el ARN de transferencia, que esta es una molécula pues de ARN que participa en la síntesis de las proteínas. Cada una tiene como dos áreas importantes. La primera es una región de trinucleótidos denominada anticodón, y una región donde se une un aminoácido. Durante la traducción, cada vez que un aminoácido se añade a la cadena en crecimiento, pues se forman moléculas de ARNT, donde los pares de bases tienen una secuencia complementaria con la molécula del ARN mensajero, asegurando pues que el aminoácido se ha insertado en la proteína. Luego está la metilación del ADN, que este es uno de los mecanismos epigenéticos que se implica en la regulación de pues esta expresión, ¿verdad?, en los mamíferos. Esta es como muy importante y es como que vital para el desarrollo embrionario y tiene un papel demasiado importante en el silenciamiento de genes específicos durante la diferenciación celular. Esta pues participa en la represión de los elementos genéticos móviles. Unos ejemplos son como secuencias virales y transposones, siendo un mecanismo de defensa, aunque también pues puede participar en el proceso evolutivo. Esta es importante porque mantiene la estabilidad del genoma y la inactivación del cromosoma X y la impronta genómica. Bueno, ahora yo les hablaré de la mutación genética. Recordemos que una mutación es un cambio en la secuencia del ADN, es decir, del material genético. Esto ocurre cuando la DNA polimerasa se equivoca, pero gracias a esto ha sido posible la evolución. Las mutaciones pueden traducirse en cambios positivos o negativos en el desempeño de un organismo, pero ya depende de qué tipo de mutación tenga el individuo. Bueno, les hablaré de dos mutaciones.
La primera es mutación génica o mutación puntual. Estas se desarrollan por alteraciones puntuales en una molécula del esqueleto del ADN, es decir, en los nucleótidos. Son cambios en un solo nucleótido o en un número muy reducido, por lo que aunque la estructura del cromosoma en cuestión y del genoma general se mantenga intacta, da lugar a un gen distinto, dependiendo del lugar donde ocurra y si se altera o no la proteína resultante del gen. Esta a su vez puede ser de dos tipos: por sustitución de bases, que son alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen y se conocen dos clases: transiciones o transversiones, o por pérdida o inserción de nucleótidos, que son modificaciones en donde se puede perder o agregar una base nitrogenada, la cual es importante para codificar a una proteína específica y por lo tanto cambia el mensaje del material genético. Y las mutaciones cromosómicas, que son las alteraciones en la secuencia de los genes de un cromosoma, se distinguen cuatro tipos: de lesión, que es pérdida de un fragmento del cromosoma; duplicación, que es la repetición de un fragmento de un cromosoma; inversión, es el cambio de sentido de un fragmento del cromosoma; y translocación, es el cambio de posición de un segmento del cromosoma. Bueno, algún ejemplo de mutaciones génicas es la mutación con cambio en el marco de lectura, que es un tipo de mutación que implica la inserción o deleción de un nucleótido en el que el número de pares de bases eliminados no es divisible por 3. Y la mutación sin sentido, que es la sustitución de un solo par de bases que da lugar a la aparición de un codón de terminación donde previamente había un codón que codificaba para un aminoácido, y la presencia de este codón de terminación prematura genera una proteína más corta y probablemente no funcional.